En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Recitábamos este salmo como antífona de introito y verdaderamente hoy quisiéramos estar en la casa del Dios hecho hombre, en ese hogar de Nazaret que se abre para nosotros como un modelo, como un referente, como un espejo en el que mirarnos para aprender lo que es verdaderamente la vida cristiana. Escuchábamos el día de Navidad que los pastores se habían acercado a la cueva de Belén y se habían encontrado a la Virgen, a San José y al niño recostado en el pesebre. Estas tres figuras son la esencia de la Navidad, el centro de este tiempo que estamos celebrando y que pronto llega a su fin. Verdaderamente para el cristiano no hay nada más que contemplar que a Jesús con María y con José. Ni mirar árboles decorados, ni mirar luces en las calles, ni mirar bandejas repletas de dulces. Todo eso está muy bien, pero no tiene ningún sentido si no ponemos nuestra mirada meditabunda y reflexiva en el corazón de la Navidad, que es precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret, a quien hoy honramos en este domingo después de la fiesta de la Epifanía. ¿Y qué es lo que aprendemos de esta familia? Pues, como decía, aprendemos a vivir como cristianos. Aprendemos aquello que Dios nuestro Señor ha querido plasmar en una unidad familiar, en aquello que es el núcleo de toda vida, donde uno nace, donde uno aprende a vivir, donde uno aprende a relacionarse, donde uno aprende a ser, no de una forma exclusiva e individual, sino con otros. La Sagrada Familia de Nazaret es verdaderamente una escuela de virtud, una escuela donde se profesa el temor del Señor. Y así lo vemos verdaderamente reflejado en este Evangelio que podíamos titular el Evangelio del Niño Jesús perdido y hallado en el templo, como dice uno de los misterios del Santo Rosario. Porque lo primero que contemplamos es una familia creyente, que cumple sus obligaciones para con Dios, que acude al centro del culto que estaba en Jerusalén, la ciudad santa, para participar en las fiestas del Señor, como todo judío piadoso, y por tanto que se nos muestra verdaderamente cumplidores de la voluntad divina, honrando a Dios, dándole el culto que le es debido, en definitiva, amándolo sobre todas las cosas. Así nosotros hemos de aprender a amar a Dios, buscándolo a Él de todo corazón, que sea Él lo prioritario en nuestra vida, que no descuidemos nunca nuestra atención al Señor, nuestros deberes para con Él, porque ahí se manifiesta verdaderamente que lo queremos, que lo amamos de verdad. Lo segundo que contemplamos es en este cumplimiento de la voluntad divina de lo que el plan de Dios había dispuesto. Por tanto, vemos esos padres inquietos y preocupados por aquel niño a quien debían de proteger, de guardar, de custodiar. Claro que estaban sus corazones angustiados, porque cumplían con su obligación, cumplían con el deber que le había sido impuesto del cielo. Y por eso la falta de Jesús
La ausencia de Jesús les causaba profunda preocupación, consternación y angustia. En nuestra vida, cuando falta el Señor, viene la oscuridad. Todo pierde sentido. Perdemos el rumbo de nuestra existencia. Perdemos realmente el centro que impulsa todo bien en nosotros. Y esto nos debería de inquietar, de preocupar, de angustiar, para ir solícitos en la búsqueda de nuestro Señor. Pero también vemos al niño que cumple la voluntad del Padre en esa respuesta que da. ¿No sabíais que había de estar en las cosas de mi Padre? Precisamente de su Padre, porque así nos enseñará Jesús a llamar a Dios Abba, Papá, Padre. Así nos enseñará a relacionarnos con Él, a orar, a rezar, a decir Padre nuestro, porque somos una familia de hijos. No nos enseña a decir Padre mío, sino Padre nuestro. Y en esa oración plural es la oración de la Iglesia, la oración de todos los cristianos, que por el don del Espíritu Santo, que es el don de piedad, verdaderamente somos hijos de Dios y por tanto hermanos espiritualmente los unos de los otros, con unos lazos, dirá el apóstol, que son mayores que los de la sangre. Esta familia de Nazaret que se nos presenta a nosotros verdaderamente como modelo, se encontró muchas dificultades. Precisamente nos impacta ese nacimiento pobre, humilde de nuestro Señor en Belén, en la inmundicia de un establo, porque todas las puertas estaban cerradas para Él, como tantos corazones se presentan férreamente cerrados para que no pueda entrar la Sagrada Familia, para que no pueda entrar este modelo de vida cristiana, este modelo de vida social, de vida comunitaria. Y así, en aquella inmundicia, en aquella pobreza, en aquel apestoso antro donde nació el Salvador, de repente se llena de claridad, de luz, se llena de amor y de ternura, porque de eso rebosaban los corazones silenciosos y admirados de la Virgen Santísima y de San José ante el niño recién nacido que les venía como un don, como un regalo precioso. Unos corazones que también guardaban ese recogimiento ante aquellos sucesos que iban desencadenándose, la venida de unos pastores que habían recibido el anuncio angélico, la presencia de unos misteriosos personajes de Oriente que habían turbado a toda Jerusalén y se hicieron presentes en sus casas trayendo dones y postrándose ante el Niño Dios. Y María y San José guardan silencio, recogimiento, adoración. Es verdaderamente un ambiente que rebosa amor y que rebosa oración. Ya no huele aquel establo de Belén, sino es el olor, el aroma que desprende el amor de esta Sagrada Familia. Y esto nos hace también pensar en nuestra sociedad, no solamente en esos supuestos modelos de familia que hoy se quieren imponer, sino en nuestras mismas familias cristianas. Porque tenemos que acostumbrarnos a hacer reflexión ad intra, es decir, cómo vivimos verdaderamente este ejemplo de la familia de Nazaret en nuestras familias cristianas. Los que somos padres, los que son padres o madres de familia, los que tienen un hogar que atender,
o los que de alguna manera pueden influir en otras personas que lo tienen por amistad, por relación familiar, por lo que sea. Hoy nos encontramos que cuando viene una criatura al mundo, todo está previsto. Una habitación apropiada, todos los enseres necesarios para el nacimiento de ese niño, la decoración, todos los detalles. Pero muchas veces falta este detalle principal, que es el amor, que es la virtud, que es la entrega. Y lo vemos realmente como un fracaso de nuestra sociedad, que en contraposición con esa hiperprotección de los niños y de los jóvenes, se encuentran huérfanos de amor, huérfanos de aquello que tienen que dar un padre y una madre, desempeñando su papel como padre y como madre. Y de ahí vienen tantas taras, tantas ausencias, tantas deficiencias en nuestros niños y nuestros jóvenes, precisamente porque tienen de todo, pero no se les da lo fundamental, aquello que les va a forjar para la vida, aquello que no pasa, sino que se queda para siempre y que se encuentran con una ausencia fundamental. Y así tampoco se educa a los niños para el sacrificio, para las pruebas, para las dificultades. Todo se les da hecho y salen medio atrofiados. No saben desenvolverse ante el mundo. Y a veces todo lo contrario. Necesitan experimentar situaciones de riesgo porque han vivido demasiado aplanados con esa sociedad de borregos que todo se lo daba hecho. Y van a buscar esos riesgos en cosas que son nefastas, que son malas. Y esto no es solo una reflexión que hacemos desde la Iglesia o desde el pensamiento cristiano, sino muchos se les ocurre también al margen de la Iglesia, de la fe, de la moral cristiana, porque ven que esto acaba siendo nocivo y destructivo para nuestra sociedad. Incluso muchos ya están de vuelta de todo esto y pretenden volver atrás a buscar lo que ha mantenido siempre la unidad en las familias y lo que fortalece de verdad a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Para nosotros el hogar de Nazaret es esa escuela de virtudes cristianas, de temor al Señor, de buscar en todo cumplir la voluntad divina. Todo lo demás se confía a la providencia de Dios. Todo lo demás sabemos que el buen Dios nos lo dará por añadidura, pero no falta lo esencial en ese hogar. Y por eso el niño le estaba sujeto a sus padres, porque sabía que no había otro camino que el de la obediencia, de aquel pronunciamiento del verbo al entrar en el mundo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pasaba por estar sujeto a María y a José en aquellas tareas del hogar de Nazaret, en aquellos quehaceres como carpintero, como luego será conocido Jesús, el hijo del carpintero, desempeñando un oficio, trabajando, ganándose el pan con su esfuerzo, su dedicación, su buen hacer. Y así, en aquel hogar de Nazaret, se vivía verdaderamente para servir a Dios y para servir al prójimo. En medio del silencio, porque verdaderamente este Dios escondido que nos dice el aleluya se encontraba oculto en esa vida esforzada y virtuosa de Nazaret. Hoy vivimos demasiado de cara a la galería. Pensemos en nuestra sociedad. Todo está de cara a la imagen, al aparentar,
a lo que piensen de nosotros, a la opinión que tengan, a aquello que nosotros podamos ofrecer de nosotros mismos y que no suelen ser nuestras sombras, sino nuestra mejor cara, nuestra mejor imagen. Ahí no se quería agradar al mundo, no se buscaba el éxito pasajero, sino se buscaba cumplir la voluntad de Dios y agradarle sobre todas las cosas. Bueno, pues esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, ya casi como broche de oro de este tiempo, nos ayuda a nosotros a acercarnos y a familiarizarnos, nunca mejor dicho, con Jesús, María y José, a invocarlos en nuestra vida, en unas jaculatorias que tan tradicionalmente se han enseñado y repetido, para que estén siempre presentes en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro corazón, durante nuestra vida y también en el momento de la muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.